vamos a ver cómo efectuar un contraste estadístico para comparar la tendencia central de dos poblaciones. Vamos a poner el énfasis en el contraste TD-Student y en la forma de realizarlo con el programa SPSS. Vamos a comparar, por ejemplo, los valores del búho, que son los valores de la atenuación de la densidad ósea, en las pacientes que tenían una menstruación estable y en las que no tenían una menstruación estable. A ver si se puede suponer igual o diferente. Ya sabemos que el planteamiento de partida es que las dos medias poblacionales son iguales, es decir, los dos colectivos de mujeres tienen la misma media, contra la alternativa de que las medias son diferentes. Vamos a efectuar el contraste. Nos vamos al menú Analizar, comparamos medias. Como tenemos dos grupos de mujeres, pues hablamos de un test T para muestras independientes. Soltamos. Vamos a trabajar con la variable BUA, que es la que queremos comparar, y vamos a comparar en estos dos grupos, las que tienen la menstruación estable y las que no. Hemos colocado aquí el tipo de menstruación y nos ha pedido que definamos los grupos. Le hemos tenido que decir que 0 es que no y sí, y el 1 que sí tienen una menstruación estable. No es más que esto, o sea, colocar la variable que queremos comparar, la que define los grupos, y decir OK. En este momento vemos la salida. Obsérvese que, aunque no hemos pedido la descriptiva, sale por defecto. Es decir, si uno va a hacer un contraste, no necesita ir primero a hacer la descriptiva, directamente la va a encontrar hecha en la salida. Aquí tenemos los valores del BUA y nos dice cuántas mujeres no tenían la menstruación estable y cuántas mujeres sí la tenían. Tenemos los valores medios del BUA para el grupo que no tenía menstruación estable y para las que sí, con su desviación estándar correspondiente y el error estándar de la media. Vamos a analizar la parte del contraste que era en realidad nuestro objetivo. Ahí está la variable y obsérvese que sale información para los dos casos, tanto si tenemos las mismas varianzas poblacionales como si no. En el supuesto de que podamos asumir homocedasticidad, varianzas iguales, tendríamos que leer la información de arriba. Si después de hacer el estudio pertinente llegamos a la conclusión de que la variabilidad de los dos colectivos de mujeres es diferente, tendríamos que leer la información de abajo. Como no sabemos a priori si hay homocedasticidad o no, no sabemos si tienen la misma dispersión, la misma varianza los dos grupos de mujeres o no, miramos esta parte de la salida. Este es el test de Levene y está hecho para contrastar la homocedasticidad de dos grupos. El supuesto de partida es que las dos varianzas poblacionales son iguales y a la vista de los datos veremos si hemos encontrado razones para suponer heterocedasticidad o no. El test de Levene compara las varianzas muestrales y sigue una FD-SNE-Decor. En este caso, lo que nos interesa a nosotros es ver la significación, el p-valor asociado. La significación o el p-valor lo que nos dice es el riesgo que asumimos si nos atrevemos a rechazar la hipótesis de que las varianzas son iguales a la vista de los datos que tenemos. Y el convenio de la comunidad científica es que si esta significación, si este p-valor es menor del nivel que nosotros hemos elegido, del nivel de significación elegido, que era el 0.05, entonces nos atreveremos a rechazar la hipótesis de partida. Si no, la mantendremos como que es cierta. En nuestro caso, el p-valor, la significación vale 0.72, claramente mayor de 0.05. Luego, el riesgo es muy grande y no nos vamos a atrever a suponer la heterocedasticidad. Vamos a mantener que las dos varianzas poblacionales son iguales. Dicho de otra manera, que los dos colectivos de mujeres, tanto las que tenían la menstruación estable como las que no la tenían, tienen una dispersión comparable. Como vamos a suponer homocedasticidad, la información de la TD-Student la vamos a leer arriba, en el renglón de arriba. Ahí tenemos el valor experimental. Este es el resultado de las formulitas que hemos puesto anteriormente.
aquí aparece el valor 0,48, con los grados de libertad que son 997. El p-valor para un contraste de dos colas, es decir, cuando la hipótesis alternativa estaba formulada en términos de distinto, o sea, mus1 distinto de mus2, el p-valor es 0,62, claramente mayor de 0,05. Luego, a la vista de nuestros datos, no podemos suponer que las medias del BUA, de la atenuación de densidad ósea, sea diferente en el grupo de mujeres con menstruación estable y en el grupo de mujeres con menstruación no estable. Luego, los dos colectivos parece ser que tienen medias para la variable BUA comparables. Pues una vez que hemos visto cómo se trabaja en el SPSS a la hora de aplicar la TDStudent para datos independientes, vamos a ver cómo se trabaja en el caso de tener datos apareados. Cuando tenemos datos apareados, el funcionamiento es similar, solo que hay que tener en cuenta una cuestión. Tenemos un conjunto de sujetos a los que hemos evaluado dos veces. Bueno, pues no se trabaja ni con el primer conjunto de datos ni con el segundo. Lo que se hace es que se calculan las diferencias entre una y otra situación. Si fueran tiempos, entre los dos tiempos. Si son dos situaciones experimentales o dos colectivos diferentes, se calcula la diferencia. No dos colectivos diferentes, quiero decir, dos evaluados en dos situaciones diferentes. Se calculan las diferencias. Y lo que se hace es tomar como hipótesis nula que la media de las diferencias es cero. Porque si la media de las diferencias es cero, quiere decir que no hay diferencias entre la situación 1 y la situación 2 que estamos evaluando. El estadígrafo de contraste tiene una expresión diferente si las muestras son grandes o si las muestras son pequeñas. En el caso de que las muestras sean grandes, la expresión del estadístico de contraste es esta. Se calcula la media de las diferencias y se divide por su error estándar, por sigma de las diferencias partido por raíz de n. Si la hipótesis nula es cierta, este cociente, este estadístico, sigue una distribución normal estándar. Luego, la regla de decisión es muy sencilla. Calculo con mis datos esta expresión. Me sale un valor. Ese valor le comparo con el 1,96. Si es más pequeño que el 1,96, mantengo la hipótesis nula de que la media de las diferencias es cero y, por tanto, la situación 1 y la situación 2 son comparables. Si el valor que me sale con mis datos en este cálculo es mayor de 1,96, entonces he encontrado evidencias suficientes para suponer que el antes y el después, o la situación 1 y la situación 2, son diferentes, tienen tendencia central, tienen media diferente. En el caso de tener muestras pequeñas, todo es igual, todo es similar, solo que lo que hacemos es buscar el punto crítico en lugar de en la tabla de la normal estándar, en la tabla de la TDStudent con n-1 grados de libertad, donde n es el tamaño muestral con el que estamos trabajando. Bueno, pues vamos a ver esto ahora con el SPSS. Vamos a trabajar, por ejemplo, comparando los valores del BUA, de la atenuación de densidad ósea, antes del tratamiento y después del tratamiento. Y vamos a ver si hay razones para pensar que el tratamiento ha sido efectivo porque han cambiado los valores del BUA o, por el contrario, el tratamiento no ha sido efectivo y los valores en el antes y el después son comparables. Vamos de nuevo a analizar, vamos de nuevo a comparar medias, pero ahora en este caso, como cada mujer ha sido evaluada antes del tratamiento y ha sido evaluada después del tratamiento, le vamos a decir que nos haga un test de student para muestras, para datos apareados. Ahora lo que tenemos que hacer es poner la variable antes del tratamiento como una de las variables y la variable después del tratamiento como otra. Hemos dicho aquí el BUA, la atenuación antes, y este es el valor del BUA, la atenuación después del tratamiento. Simplemente hemos trasladado, arrastrado aquí la variable antes del tratamiento y desde aquí la variable después del tratamiento. Simplemente colocamos en el sitio pertinente las variables y le decimos OK. Vamos a ver lo que ha salido.
En este caso vemos que tenemos el test T, pero para datos apareados. Aquí nos aparece de nuevo la información para el BUA en la primera revisión, el BUA en la segunda revisión, los tamaños muestrales, no hay datos faltantes, aparecen los valores de la desviación típica, aparece el error estándar de las respectivas medias. Eso en definitiva es información adicional, pero no es justamente lo que nosotros estábamos buscando. Aquí lo que nos interesa ver es esto. Aparece el valor y en este caso lo que hacemos es buscar la TDStudent, aparece otra información en relación a la diferencia de las medias, pero esto es lo importante, aparece el valor de la TDStudent, los grados de libertad y la significación, de nuevo para un contraste de dos colas. Es decir, suponemos que la media de las diferencias es 0 contra la alternativa de que es distinta de 0. El p-valor sale 0.000, es decir, la primera cifra significativa estaría detrás, estaría en la cuarta o más atrás. Claramente es menor de 0.05. Luego vemos que a la vista de nuestros datos hemos obtenido evidencias suficientes para poder afirmar que los valores del BUA, es decir, de la atenuación de densidad ósea antes y después del tratamiento, han cambiado. Son situaciones diferentes. Esto lo hemos obtenido a partir de la TDStudent para datos apareados y con un nivel de significación, es decir, un riesgo de equivocarnos menor del 5%, concretamente en este caso 0.000 y el valor significativo estaría después. Un riesgo muy, muy pequeño. Por tanto, nos atrevemos a decir que el tratamiento ha sido realmente efectivo. Ya hemos visto entonces cómo comparar la tendencia central de dos poblaciones. En el caso de tener datos normales, tanto si son independientes los datos como si están apareados, tanto si tenemos muestras grandes como si tenemos muestras pequeñas. Únicamente para cerrar completamente el estudio nos quedaría visualizar qué es lo que sucede en el caso de tener datos no normales. Hemos resuelto toda la situación de arriba y ahora en el caso de datos no normales pues es diferente según tengamos datos independientes o datos apareados, ya sabemos lo que eso significa, y solo terminar diciendo que estas son las versiones no paramétricas de la TDStudent y que para el caso de datos independientes iremos a los test no paramétricos, en este caso a la Udemann-Whitney, y en el caso de datos apareados iremos a la versión no paramétrica correspondiente, que es el test de Wilcoxon. Esto se verá en otro apartado, en otro tema.